Bienvenido a este vídeo sobre intervalos. En primer lugar, probablemente te hagas dos preguntas. La primera, ¿qué son los intervalos? A la cual responderemos enseguida. Y la segunda, ¿para qué te van a servir los intervalos? Y la verdad es que estoy pensando, le estoy dando vueltas y es que no encuentro absolutamente nada, o casi nada, para lo cual los intervalos no sean imprescindibles. En música, los intervalos son como el esqueleto. Es prácticamente como el esqueleto sobre el cual vamos a construir todo lo demás. Sin intervalos me atrevería a decir que es que la música no existiría. Y quizás haya gente que diga, no, es que yo solamente quiero aprender acordes. Vale, pero es que los acordes se forman por intervalos de tercera. Son superposiciones de intervalos de tercera. Y a lo mejor hay otra gente que dice, no, es que yo solamente quiero tocar solos. A mí no me interesan los acordes, solo quiero hacer solos. Vale, pero tendrás que hacerlos en una escala. Y la escala, por ejemplo, la escala mayor es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Eso qué es? Eso precisamente es la secuencia interválica. Esos son los intervalos de la escala mayor. Y finalmente habrá otra gente que diga, no, es que yo solamente quiero tocar canciones de los Ramones o canciones así con quintas y ya está. Pues amigo mío, es que eso también son intervalos. Las quintas son intervalos. Es un tipo de intervalo. Así que los intervalos son fundamentales. Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Empezamos. En primer lugar, decirte que este vídeo es el primero de una lista de reproducción, es decir, de un conjunto de vídeos dedicado a los intervalos, para que nos vayamos trabajando en guitarra. En este primer vídeo simplemente voy a sentar las bases de qué son los intervalos. Ya te he explicado para qué sirven, ¿no? Para formar acordes, para formar escalas, para formar prácticamente toda la música que escuchamos, por lo menos la música occidental y la música oriental, todos los tipos de música se forman con intervalos. Pero bueno, vale, ¿qué son los intervalos? Los intervalos ya los hemos definido en este vídeo de aquí. Definimos que un intervalo era la distancia entre dos notas, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues que tengo una nota de partida, una nota de llegada y una distancia. Ya sabes que en la música la distancia entre notas las medimos en tonos o en semitonos. Un semitono, ya lo sabes, equivale a un traste de guitarra o equivale a una tecla en el piano. Entonces, ¿los intervalos qué van a ser? Pues los intervalos simplemente va a ser la cantidad de tonos o de semitonos que hay entre dos notas, ¿vale? Por ejemplo, pues si hay 2 tonos y medio, eso sería un intervalo. Lo que pasa es que no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque no medimos la distancia de esta manera, no decimos hay un intervalo de 7 semitonos, sino que a cada uno de los intervalos les vamos a poner un nombre. Cada intervalo tiene un nombre. Y esto seguramente ya lo habrás escuchado, por ejemplo, cuando hablamos de acordes de quinta. En realidad no son acordes, son intervalos, ¿vale? Entonces tenemos que los intervalos son distancias entre dos notas que medimos en tonos y semitonos. Vale, hasta aquí correcto. Lo que pasa es que los intervalos se pueden medir también de otra forma. En realidad no es un sistema de medida diferente, sino que se pueden comparar con los intervalos de la escala de Do mayor, ¿vale? Resulta que la escala de Do mayor es la escala que todos conocemos, es una escala que está muy metida en todas nuestras cabezas. Entonces, digamos que nuestro oído o nuestro cerebro automáticamente cuando escucha algo tiende a compararlo con esa escala de Do mayor. ¿Vale? Tanto es así que el piano, si tú tocas las teclas blancas comenzando por un Do, estarás tocando una escala de Do mayor. Simplemente sin saber nada de armonía, sin saber absolutamente nada. Tú empiezas en un Do, que normalmente suele ser la nota más grave, casi siempre, no siempre. Empiezas a tocar las notas blancas y automáticamente estás tocando una escala de Do mayor. Y de hecho, si hicieras acordes y tocaras notas blancas al azar, estarías todo el rato en escala de Do mayor, ¿vale? O sea, obviamente la escala de Do mayor es algo que tenemos súper interiorizado, sobre todo la escala mayor. La escala mayor forma parte de nuestras vidas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a la hora de comparar cualquier cosa, tanto escalas como intervalos, utilizamos como referencia la escala de Do mayor. Para que lo entiendas de una manera muy fácil, en la escala de Do mayor tengo 7 notas, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. A estas notas les puedo llamar no solamente con el nombre, sino también con un numerito. Do sería la primera, Re sería la segunda, Mi la tercera, Fa la cuarta, etcétera, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar otra vez a la octava. Cuando llegamos a la octava se vuelve a repetir, volvería a tener otra vez ese sonido inicial, lo que pasa es que más agudo, exactamente lo mismo. Si empezaba en Do, pues volvería a ser un Do. Vale, pregunta, ¿por qué le pongo numerito? ¿Por qué hace falta poner el numerito? ¿No podría hablar de notas? A ver, sí, se puede hablar de notas, lo que pasa es que, claro, para la escala de Do mayor esto es muy fácil, pero si yo te digo, por ejemplo, la escala de Sol bemol mayor, pues ya no es tan sencillo, ¿vale? Entonces, si queremos hablar en general de las escalas mayores, pues va a ser mucho, pero mucho más fácil hablar simplemente de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y ya está, y octava, que no ir
desgranando todas las escalas mayores. Eso sería mucho más complicado. Si yo le pongo el numerito, todo lo que yo saque, todas las conclusiones que yo extraiga de esa escala mayor, me van a servir o las voy a poder aplicar al resto de escalas mayores, lo cual es una gran ventaja. Volviendo al tema de intervalos, ¿cómo voy a llamar esos intervalos? Pues muy sencillo, voy a utilizar la escala de Do mayor para ir comparando los intervalos. Así de sencillo. Vamos a utilizar la escala de Do como referencia. Por lo tanto, si yo estoy haciendo un intervalo de segunda, por ejemplo, pues voy a utilizar la escala de Do para decir, vale, Do es la primera, Re es la segunda. Pues entonces la distancia que hay de Do a Re, eso va a ser un intervalo de segunda. Funciona de esta manera. De Do a Re, ese es un intervalo de segunda. De Do a Mi, ese es un intervalo de tercera. Y así sucesivamente, de Do a Fa, un intervalo de cuarta, de Do a Sol, un intervalo de quinta, de Do a La, un intervalo de sexta, y de Do a Si, un intervalo de séptima, ¿vale? Lo que pasa es que nos falta matizar un poquito, nos falta poner el apellido, que muchas veces no lo ponemos. Al igual que formar acordes, si yo digo un acorde de Do, ya damos por supuesto que va a ser un Do mayor. De la misma manera, cuando yo hablo de un intervalo de tercera, ya vamos a interpretar que es esa tercera que encontramos en la escala de Do mayor. Lo que pasa es que estos intervalos tienen ciertos nombres y, bueno, básicamente si son de la escala de Do mayor solamente tienen dos nombres, o bien mayor o bien justo. ¿Cuál es la diferencia o cuándo voy a usar unos u otros? Pues muy sencillo, los intervalos de cuarta y de quinta son intervalos justos, si siguen el mismo intervalo que en la escala de Do mayor. Y el resto de intervalos, es decir, el intervalo de segunda, tercera, sexta y séptima, son intervalos mayores, se denominan intervalos mayores. Es decir que, para ser correctos, tendría que decir que la escala de Do mayor consta de la tónica, obviamente, que es el Do, un intervalo de segunda mayor, un intervalo de tercera mayor, un intervalo de cuarta justa, un intervalo de quinta justa, un intervalo de sexta mayor, un intervalo de séptima mayor, y si quiero apurar y llegar hasta la octava, tendría que decir que es un intervalo de octava justa. La octava también se llama justa, ¿vale? No lo he dicho antes, perdón. Realmente los intervalos justos van a ser la cuarta, la quinta y la octava. Tenemos tres intervalos justos, cuarto, quinta y octava. Hay más intervalos. Obviamente, yo puedo encontrar, por ejemplo, un Re bemol. ¿Qué intervalo sería ese? Pues esto es lo que vamos a ver en los siguientes vídeos, pero básicamente que sepas que todos los intervalos mayores, si los bajo un semitono, se van a convertir en menores, ¿vale? Cosa que también ocurría en los acordes. Si ya viste la lista de reproducción de acordes mayores y de acordes menores, verás que los acordes menores son exactamente igual que los mayores, reduciendo su tercera, es decir, convirtiendo esa tercera mayor en tercera menor. Pues del mismo modo se aplica al resto de intervalos de segunda, de tercera, de sexta y de séptima. Esos intervalos se pueden convertir en menores. ¿Qué ocurre entonces con los intervalos de cuarta y de quinta? Pues que esos, cuando los bajamos un semitono, ya no se les denomina de cuarta justa, se les llama de cuarta o de quinta disminuida. Aunque en realidad puede haber otros intervalos disminuidos, ¿vale? Pero de momento nos vamos a quedar solamente con eso, ¿vale? Tenemos intervalos mayores, intervalos justos, y si les bajamos un semitono se convierten en menores, los mayores se convierten en menores y los justos se convierten en disminuidos. Y para acabar, a modo de conclusión y resumen, que sepas eso, que un intervalo es la distancia entre dos notas, que esa distancia se puede medir en tonos y semitonos o bien se puede comparar con los intervalos que forman la escala de Do mayor. Y que estos intervalos pueden ser mayores o justos, si coinciden con la escala de Do mayor. Y si no coinciden, si están un semitono por debajo, los mayores se convierten en menores y los justos se convierten en disminuidos. Y ya está, de momento quédate solamente con eso porque en los siguientes vídeos vamos a ir trabajando intervalo por intervalo, ¿vale? Viendo esas pequeñas variaciones y cómo podemos trabajarlo con la guitarra. Así que ya sabes, te dejo aquí el siguiente vídeo, te invito también a que te suscribas y nos vemos. Soy Juan M. Valero, tu instructor de guitarra eléctrica. Hasta la vista.